Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Ya hemos estrenado el primer cuarto del siglo XXI y en Todo Colección llegamos a 2025 con los corazones contentos y nuevos propósitos que ojalá se cumplan. El eco de las celebraciones navideñas, las reuniones sociales y familiares, las fotografías, los recuerdos de los momentos disfrutados con regalos, Papá Noel, los Reyes Magos. Por eso te invito a estrenar el año con más optimismo, con más esperanza y más tenacidad. Virtudes que caracterizan a todos los y las coleccionistas. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido, bienvenida al episodio 110º en Cardinal 210 del podcast del coleccionista de Todo Colección. Hoy conversamos con un personaje que es todo un amor, Valeria Vegas. Valeria Vegas es periodista, licenciada en comunicación audiovisual. Para ser tan joven, ha colaborado en multitud de medios, Vanity Fair España, Shanghai, Lecturas, Top Down, 10 Minutos, La Otra Crónica del Mundo, es tertuliana en radio y televisión, documentalista, guionista, escritora, antropóloga. Digo antropóloga porque es una enciclopedia andante de la cultura pop. Valeria está comprometida con el colectivo, pero ante todo es una todocoleccionista de larga data con un enorme corazón que no le cabe en el cuerpo. Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Hola Valeria, gracias por atendernos en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Pero es un placer con una presentación así, estaría encantada de la vida. Encantados estamos nosotros. Tus primeros recuerdos, si tienes antecedentes coleccionistas en la familia. Pues me vienen de familia, es verdad que cuando lo pienso, mi padre, si se puede llamar colección, era muy aficionado al cine del oeste, ¿no? Le cabía incluso el spaghetti western. Y yo recuerdo de él lamentándose cuando tenía que tirar los 100 vídeos beta, cuando el VHS devoró al beta. Y entonces mi padre se pasó al VHS y volvió a coleccionar esas mismas películas de John Wayne, de Clint Eastwood, en VHS. Y cuando ya tenía de nuevo casi un centenar de películas de VHS, llegó el DVD, cuando ya por fin el formato se comía al otro, ¿no? Ya no te funcionaba el vídeo y él se resignaba. Y volvió a tener un centenar de aquellas películas en DVD. Ya el Blu-ray no, ya dijo que no, que se conformaba mientras el aparato le funcionase. Y luego, además, mi madre es una gran aficionada al rastro en Valencia. Puede llevar, no te exagero, perfectamente 25 años sin faltar casi ningún domingo en el rastro. Entonces ella tiene esta cosa que a veces en broma le digo que es casi Diógenes, porque ella siente que tiene que irse de ahí habiendo comprado algo. Algo, si no se va de ahí con un libro, un llavero, una revista o algo, no se siente contenta. O sea que obviamente me viene de fábrica. Está claro. Tus colecciones, Valeria, las que más nos pueden sorprender y sean los pecadillos coleccionistas. Pues pecadillos coleccionistas los tengo muy variados. O sea, yo lo que más he almacenado son revistas del corazón, revistas antiguas, especialmente que daten de los años 60, 70, 80, 90. Cuando llegan los 2000 ya me dan más igual, pese a que también tengo, pero es una década que la he vivido mucho más conscientemente. Entonces, todo lo que es 2000 para arriba no lo almaceno, pero de lo otro puedo tener centenares de esas revistas, ¿no? Ya no solo del corazón, también Interviews, Party, Papillón, todo lo que era de la época del Destape. Luego me da también por coleccionar cassettes, pero cassettes de gasolinera. No quiero una cinta de cassette Alejandro Sanz, que es una cosa mainstream. A mí me gusta la cinta del cassette de los chistes verdes de fulanita, de Arévalo, de La Maña, de Violeta la Burra, estas cosas un poco como bizarras. De hecho, hasta me compré un expositor para meter esos cassettes y crear mi propia gasolinera dentro de casa. VHS, no sé por qué, hay cosas analógicas que me fascinan por la portada y demás. ¿Cuántas pestañas sueles tener abiertas aproximadamente en el navegador de tu ordenador? Te lo digo porque es un indicador de curiosidad. Sí que lo es, sí. Pues a lo mejor tengo 5 o 6 si me da el brote. Pero es verdad que como esté centrada en buscar algo, estoy con ese algo. Porque soy un poco enemiga de la informática, siendo a la vez mi gran aliada, ¿no? Para aumentar las colecciones y desarrollar estas filias, pero a la vez el ordenador me genera cierta jaqueca. La curiosidad gana puntos. Como documentalista y escritora, también periodista,
¿Cuáles son los asuntos que te llaman más la atención y te siguen cautivando? Pues supongo que lo que son las viejas glorias, ¿no? Me gustan mucho los personajes del pasado, personajes del que siguen estando en el presente, pero tienen una trayectoria muy interesante en el pasado, y eso abarca desde las folclóricas, vedettes, actores secundarios. Me gustan mucho, es decir, en general las biografías. Compro muchas biografías y memorias que están descatalogadas tiempo atrás, algunas pues desde luego muy curiosas o casi que no han tenido apenas repercusión, también de personajes internacionales. O sea, que diría que ese sería un poco uno de mis objetivos o mis filias. Oye, y con tantas colecciones, ¿cómo organizas tus archivos? ¿Los tienes digitalizados? ¿Los archivas en papel? En definitiva, ¿cómo te las apañas? Pues las revistas sí que las tengo ordenadas, es decir, pues de repente es lecturas o es 10 minutos y yo tengo eso perfectamente, es decir, cronológicamente, ¿no? Un número por número. Y cuando llega un número nuevo y compro algo, lo coloco donde tiene que estar, ¿vale? Es decir, todos los 10 minutos, todos los interviews, todos los panoramas, Sal y Pimienta, ese tipo de revistas que algunas ya ni existen, o Garbo y demás. Pero es verdad que me acuerdo cuando fue la pandemia, dije, estos 3 meses los podría haber aprovechado para digitalizar un montón de cosas, porque luego estas revistas yo les he sacado, es decir, a mi afán de coleccionar, le he sacado luego mucho provecho laboralmente. Y es verdad que a veces, pues, ya hay tanto que en ese sentido no te puedo decir lo que hay dentro de cada una. Me puedo acordar vagamente, ¿no? O sea, me tengo que guiar por la portada. Pero eso sí, por lo menos cronológicamente está todo ordenado. Te lo comento porque las revistas tienden a desorganizarse solas, ellas solitas. Sí, como saques un número, como busques algo concreto, ya luego por rapidez, por pereza, lo dejas por ahí encima y ya no vuelve a colocarse en su lugar hasta mucho tiempo después. La revista es verdad que requiere como casi cierta manía del orden. Sí, una cuestión antropológica o antropológica. Sí. Comenzamos por las revistas juveniles con las que te entretenías en la época del colegio. Yo no sé si llegaste a la época de Super Pop, Vale, Sí. y todas esas cabeceras que revolucionaron la adolescencia por los asuntos que tocaban y cómo los trataban. Sí que llegué a consumirlas en la Super Pop y Bravo. Te hablo de mediados de los 90, ponte que era el año 96, 97. Las compraba un poco porque era como que yo sentía que tenía que comprarlas. Quiero decir, no tenía una especial, lo pienso y digo, si a mí ya no me gustaba especialmente ni los Backstreet Boys, ni los grupos que en ese momento, ni Take That, ni Mariah Carey, yo me acuerdo que no me interesaban casi nada. O sea, ya me servía un poco para posicionarme, identificarme. Me gustaba mucho cuando de pronto salía un póster de Pamela Anderson, porque también era un personaje de ese momento. O de las Spice Girls, que me dio por un año las Spice Girls. Luego las mandé a paseo y me dan, la verdad, que me dan bastante igual. Pero creo que lo compraba un poco por dejarme llevar, ¿sabes? Y es verdad que tenía estas secciones de en torno a apertura sexual y descubrimiento sexual que en mi casa escandalizaban bastante. Y decía, pero estas fotonovelas eróticas, fíjate, ya con el tiempo yo creo que sería un poco más mayor y almacenaría un montón de revistas del Destape y demás por una cuestión antropológica, que más que erótica. Imaginamos que las sigues conservando. ¿Y por qué crees que eran tan importantes? Aquellas Super Pop y Bravo luego me fueron bastante indiferentes. Ahora si las cojo las veo con cierto cariño. Pero otro tipo de revistas sí considero que para mí tienen importancia porque son casi, pues precisamente, ¿no? Son antropología social, que digo a veces, porque te sirven un poco para ver cómo era la prensa de entonces, cómo eran los personajes, las preguntas, la moda, todo, ¿no? Incluso si yo siempre digo que te vas a Interview y ves una evolución de los cuerpos o de la depilación femenina, es fascinante cómo según la década en la que estés te dice mucho de un momento o de un país. Está claro. Fíjate, en el episodio 207 de Todo Colección, Jesús Callejo nos hablaba de amuletos y talismanes. Valeria, las cosas del horóscopo, una sección muy importante en las revistas. Siempre se le dio mucha importancia. Salud, dinero y amor. También las compatibilidades de signos zodiacales. ¿Los famosos que has tratado a tantos son supersticiosos? Pues los hay supersticiosos, sí. O sea, yo, por ejemplo, trabajo con una gran supersticiosa que es Soles Onega, que a la vez le viene de su padre, de Fernando Onega, según me confesó ella, y a la vez le viene a su padre de su abuela, casi una tradición familiar. No pueden abrir un paraguas dentro de casa, no soportan un gato negro y Sonsoles no permite que nadie en plató vayamos con algo amarillo. Tú miras el magazine que tiene Sonsoles desde hace 2 años en Antena 3, nunca podemos llevar nada amarillo, lo pides profesamente y bueno, yo esto lo respeto, igual que si yo fuera la presentadora, directora casi del programa, pues impondría quizás otro tipo de cosas y se queda al final en algo que lo cuento como algo anecdótico y gracioso. Ella no se regodea, ¿no?, de esa superstición, pero me parece que es una cosa también pues como muy ancestral del ser humano. No te podría decir ahora más casos que yo conozca de gente supersticiosa, pero claro, creo que todo el mundo tenemos, si no supersticiones, por lo menos manías. La prensa del corazón. A todos nos interesa la vida de los demás, incluso si son ejemplares. ¿Por qué crees que la prensa rosa es importante?
Pues yo creo que es algo muy propio y el que lo niegue, pues o miente o tiene un problema, porque quiere decir que él es bastante diferente de lo que ocurre alrededor. O sea, y que te interese la vida de alguien puede ser la vida del astronauta que llegó en el 69 a la Luna, puede ser Juana la Loca, Felipe el Hermoso, Isabel la Católica. Es decir, esos también son vidas ajenas, ejemplares o no. Quiere decir que siempre, incluso desde la base de la historia, nos interesa las actitudes, los comportamientos o la biografía de ciertas personas. Lo que pasa con el corazón, a mí sobre todo el que te he dicho antes, ¿no? Los años 70, 80, 90, me parece fascinante porque eran personajes muy entregados a la causa. Eso, esa es una cosa a veces exagerada, a veces muy falseada, a veces muy idílica y también a veces muy tremendista, ¿no? Los dramas se viven con mucha intensidad, las alegrías con mucha intensidad. Son casi una extensión o un hermano menor de la novela rosa, ¿no? Y eso me hace mucha gracia. Hombre, es que la prensa del corazón sigue resistiendo, sigue siendo importante. Así es, fíjate que han caído revistas como Teleindiscreta, la misma Superpop que hablábamos antes, Interview tampoco existe, ¿no? Tiempo, Panorama, hay muchas revistas que no eran del corazón y han caído. Y esos 4 tótems, ¿no? Que son Pronto, Lecturas, 10 minutos, Semana y Hola, 5, pues ahí están resistiendo. O sea que obviamente, aunque sea a través de las peluquerías y de las consultas de dentista, pues tienen atención o público. Puro sentido común, Valeria. La prensa del corazón, con la deportiva, es la más leída. Aportes de las revistas del corazón y líneas editoriales. Porque, bueno, para el público profano, ¿en qué se diferencian las cabeceras, las líneas editoriales de Lola, 10 minutos, Semana, Lecturas, El Pronto? Si nos lo puedes aclarar o despejar un poquito esta selva de cabeceras. Pues es muy interesante, fíjate. Pronto y Hola son de las más vendidas y son a la vez polos opuestos. Pronto no paga por sus reportajes, Pronto nunca paga una entrevista ni una exclusiva, no tiene ni ese presupuesto ni está en su línea editorial y en cambio es muy vendida. Cubre mucho de eventos, de mini noticias, de personajes que otras revistas no hacen caso generalmente y en cambio Hola es todo lo contrario, ¿no? Hola es a veces incluso unos cheques por lo visto tremendos, ¿no? Al cheque al portador por contar estas alegrías o estos dramas y es un poco una vida excesivamente embellecida. Yo soy poco de Lola, tengo que decir que incluso es la que menos colecciono y tengo algunos números que los tengo, es también por ese elemento retro, porque me gusta el personaje en portada y demás, pero es una revista que es tan edulcorada que me es muy ajena, me es difícil encontrarle un punto pop, igual es una cosa mía. Y luego en las otras 3, lo que es 10 minutos, Semana, Lecturas, tienen un punto que son muy similares, ¿no? En el sentido de que son revistas muy populares, con personajes muy televisivos, o actores de cine, o cantantes, personajes muy conocidos. A mí me gusta mucho 10 minutos, y no porque desde hace 7 meses tengo la suerte para mí de trabajar en ella en una pequeña sección, sino porque 10 minutos la asocio mucho, ¿no? A través de la conciencia de haberla coleccionado, a que de pronto tenía secciones que eran famosas en la intimidad de los años 70 y pasaban todas las actrices a enseñar sus casas, ¿no? Otro que era famosas amas de casa y entonces pues todas, Paloma San Basilio, Norma Duval, Sara Montiel enseñaban su cocina y hacían una receta. Siempre tenían como pequeñas secciones muy pop, ¿no? Y las otras, pues no, tanto Lecturas como Semana, no jugaban tanto en esa liga. Escarmentamos en cabeza ajena por lo de hoy arriba y mañana abajo, juguetes rotos. Hoy se está en portada y en lo alto de la fama y unos años después durmiendo entre cartones, porque tú has documentado varios casos, tristes casos. Pues yo creo que el más notorio es el de Nadiuska, una docuserie que está en A3 Player que se llama El Enigma Nadiuska, que es uno de los personajes en los que más dinero me he gastado yo coleccionando. En toda colección he comprado mucha prensa de Nadiuska, muchísima. Vamos, puedo presumir de tener una colección enorme y obviamente no la compré en su momento. Yo no había nacido en los años 70, es decir, que todo lo he comprado a mucho tiempo posteriori y es una inversión que me ha servido luego, ¿no? Para hacer esa docuserie, pues siento decirlo, pero está muy bien documentada y tiene mucho dato y tiene mucha prensa. Y volviendo a tu pregunta, Ignacio, pues eso es lo triste, ¿no? Que dices a veces, la fama es un arma de doble filo, ¿no? Hay personajes que se les encumbra y luego de pronto, si están demasiado etiquetados en una época concreta, en un momento, en un estilo, o son casi tan míticos que su propio personaje los devora, ¿no? Y la prensa en eso a veces también es muy ingrata y los da de lado, ¿no? Un día vales y otro día no vales. Y así muchísimo, ¿no? Podríamos tirar pues desde las Grecas hasta Poli Díaz, Amparo Muñoz, los hay muy notorios. La hemeroteca no engaña. Donde dije digo, digo Diego. Y en eso eres experta porque rastreas declaraciones y reportajes curiosos, olvidados, pero
que están ahí. Sí, y esto es una cosa que siempre le reprocho con cariño a mi marido, porque cuando yo empecé a coleccionar, pura afición, como lo sigo haciendo hoy en día, cuando ya eso ocupaba una habitación entera y una habitación dedicada entera a una biblioteca llena de revistas, me decía, pero más revistas, claro, llegaba el cartero y te traía 10 revistas o lo que fue el paquete que fuera, o 20 o tal, pero más revistas. Y llegó un momento que él se dio cuenta que yo en ese momento, hace casi 10 años, no llega, sí, 9 años, escribía en Vanity Fair y me servían las revistas para hacer esos artículos, ¿no? Eran artículos siempre centrados de pronto en cuando Marta Sánchez acudió a cantar en la Guerra del Golfo, la vez que Isabel Pantoja protagonizó una película, cuando fulanita no sé qué, cuando los Beatles vinieron a España. Todo esto yo me nutría y presumía de que no era información de internet, ¿no? Que es una cosa que soy muy enemiga, ¿no? Creo que lo bueno es ir a ciertas fuentes que vamos a perder, incluso en imágenes y la propia información en sí, ¿no? Las noticias en sí. Y llegó un momento ya que mi marido se puso un punto en la boca y se dio cuenta que a mi afición le sacaba bastante partido. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Llega el momento del saludo para el público hispanohablante que también escucha el podcast del coleccionista de Todo Colección. Un muy fuerte abrazo, amigas y amigos, y muy feliz año. Valeria, la prensa del cuore en Iberoamérica es más sensacionalista que acá, por lo menos en periodismo. En Miami son, muy bizarros. ¿Publicaciones que sigues por allá? Pues no sigo mucho especialmente, creo que ya abarco tanto aquí, pero sí es verdad que tanto Miami en México tienen una prensa que aquí nos parece agresiva, y fíjate que aquí hemos sido bastante críticos, pero de allí, que ya es casi un estilo propio, ellos lo ven como normal, es verdad que en ocasiones es bastante mordaz, si soy consciente. También te diré que cuando viajo fuera, no a Miami, pero al otro lado, ¿no? A California, siempre me gusta comprar alguna revista de allí, por el gusto de llevarme algo, ¿no? Casi como si fuera una cápsula del tiempo, y me compro, pues, la revista People, saca ediciones especiales de monográficos. Los últimos que compré este año fueron de Jackie Kennedy o de Prince, y a eso sí le tengo mucha afición. Si voy, siempre es como, oye, pues eso, llevarte una parte de allí, ¿no? Tú que conoces a tantos personajes famosos, las colecciones que te llamen más la atención de estas celebridades. Por ejemplo, te doy un par de pistas. Alaska, entre otras muchas pasiones, nos comentó aquí en Todo Colección su afición por las vajillas Duralés. Y tenemos entendido que a Maribel Verdú le interesan los pingüinos. ¿Qué casos conoces más? Fíjate, pues mira, yo así a primeras que me venga, la actriz, también mítica del Destape, ¿no? Que es una de mis especialidades, como ya he dicho, la actriz Susana Estrada, le encantan los gatos, lo cual hace que coleccione desde una camiseta que tiene un gato estampado hasta figuritas de gatos, todo lo que tenga que ver con el mundo felino, especialmente de los gatos. He conocido gente que es anónima, que le he dado por figuras de elefantes. Es decir, que creo que en esto hay un campo muy amplio. Viviana Fernández me contaba que ya lo dejó, pero que tuvo años, hace mucho tiempo atrás, en su adolescencia, coleccionaba llaveros, muchísimos llaveros también, que es un género también muy propio de coleccionar. Está claro. Y el cine, otra de tus pasiones, sobre todo por los actores y actrices de reparto. Actores de carácter, preferimos denominarlos actores de carácter. Tus personajes preferidos. Imagino que lo dejas claro en tu novela, que casi es un ensayo, que se titula La mejor actriz de reparto. Pues sí, exacto, hay algo ensayístico en ello, ¿no? Que el género sea novela. Y para mí, en La mejor actriz de reparto, quería tributar a esos actores y actrices españoles que me fascinan, que también colecciono mucho de ellos. Las paredes de mi casa están llenas de fotos fijas que compro a través de Todo Colección, que son de repente fotos muy graciosas de Isabel Garcés, Nadiuska, Concha Velasco, Sara Montiel, José L. Román, Lali Soldevila, ¿no? Aquellos actores y actrices tan míticas y que me gustan. Son fotos en blanco y negro, luego les pongo un marco y prefiero tener eso a verme a mí misma. Hay gente que le gusta poner sus fotos, yo me tengo bastante vista con el espejo diariamente. Y en cambio ver la cara de estos personajes que son casi familiares, pues me saca una sonrisa. Es que eres muy joven, pero antes... Sí, para esto soy muy rara, porque es verdad que no es propio de mi edad, pero ¿qué le voy a hacer? Sí, antes los cines tenían unas marquesinas con los fotocromos, bueno, ¿no? Y como no había redes sociales, apenas la televisión, entonces te ponían escenas de la película, ¿no? Ahí todos pegados ahí con la nariz a la cristalera. He comprado fotocromos también, en Todo Colección se venden, vamos, casi buscas cualquier película y te venden a veces el pack completo de los 12 fotocromos con agujero de chincheta
de los que se ponían en los cines, y a veces he rastreado películas que me gustan concretamente para quedarme con un fotocromo también y enmarcarlo. Fotocromos y programas de mano, otro mundo interesante. Sí. ¿Tú recomiendas ver una película de cine al día? ¿Últimas películas que te hayan gustado, Valeria? Pues sí, es una recomendación que hago, que no siempre consigo llevarla a cabo, porque no todos los días consigo ver una película por cuestiones de tiempo y demás, pero en este mundo en el que estamos con las series y tal, que está muy bien, pues creo que lo de las películas a veces, no sé, como que te requiere menos fidelidad o menos continuidad. Pues a ver, de las últimas que he visto y que me hayan gustado, por un lado, El gato conoce al asesino, que la vi recientemente, estos días pasados, una película protagonizada por Lily Tomlin y tiene un género un poco detectivesco y humorístico, ¿no? Es una comedia casi, comedia policíaca, diríamos, de principios de los 80. Ajá. Y luego el otro día me dio por ver también El ídolo de Acapulco, protagonizada por Elvis Presley y Úrsula Andrés, que son esas películas que todo el mundo sabemos que Elvis hizo películas, pero parece que si no eres fan de Elvis no vas a verlas, ¿no? Y me di cuenta que no había tanta diferencia entre las películas de Manolo Escobar y las de él, que siempre son un poco el mismo tipo de trama, con las canciones recurrentes, ¿no? Y son un poco Manolo Escobar y Elvis Presley, son un poco ese mismo tipo de cine en decorados distintos, de verdad que sí, en decorados distintos, pero las tramas son casi igual de simpáticas. Desde luego que sí. Antes de preguntarte por tu faceta de escritora, tus autores o autoras preferidas y tu biblioteca, y en torno a tu biblioteca, si la tienes despejada o pones cachivaches ahí delante de los lomos. Está llena de cachivaches y no lo puedo evitar, o sea, no lo puedo evitar. Siento siempre la necesidad. Ahora mismo te puedo decir, mientras converso contigo, pues tengo de repente una figura pequeñita de Lucille Ball, otra de Jessica Rabbit y hay por ahí otra de Betty Boop. Hay una postal de Jane Mansfield, hay una especie de vaso de cerámica con la drag queen RuPaul, hay una postal de Santa Rita, hay una postal de Santa Gema Galgani, hay un muñeco de Caramelo P de las Chicas de Oro. Tú me das espacio y yo lo puedo estar llenando constantemente. Y volviendo a la otra pregunta, pues autores favoritos tengo muchos, pero destacaría por una cuestión de que fueron un poco esos primeros que me iluminaron. Terence Moyes, que tiene obras mejores y otras más flojas, pero hasta las flojas, que fueron de las primeras que leí, me gustaron bastante y me conectaron con algo que sentía la pulsión de escribir. Me hubiera gustado escribir eso que él contaba. También Maruja Torres, por ejemplo, ¿no? O Caballo de Troya, de J. Benítez, también fue una de las primeras lecturas que me marcaron. Seguimos con tus títulos. Grandes actrices del cine español, vestidas de azul, análisis social y cinematográfico de la mujer transexual en los años de la transición española, Libérate, y luego una cosa muy valiente que autoeditaste. Y también, digo, Ni puta ni santa, Las memorias de la veneno, un pelotazo que ha triunfado como serie y tuviste la valentía de autoeditar. Bueno, eso efectivamente fue una autoedición porque no lo quería. Fíjate, volviendo un poco a lo que comentabas antes, ¿no? De estar arriba y luego estar abajo, ¿no? Y lo injusta que es la fama y la vida, ¿no? En esa simbiosis. Y a Veneno le pasó eso, es decir, estaba arriba y cuando yo decidí un poco contar esa historia, reivindicarle, buscarle ciertos aspectos más humanos, pues no interesaba, no quisieron. Pues toqué varias puertas y no quisieron, de manera que tuve que autoeditarlo sin pensar que 4 años después esto se convertiría en una serie y además en una serie muy bien hecha y en una serie exitosa, ¿no? Esto nunca te lo imaginas, nunca proyectas, o por lo menos yo no proyecto nunca una idea excesivamente ambiciosa para no darme una hostia hablando mal. Y es curioso, te voy a decir otra cosa, fíjate, La Veneno era alguien que en todo colección hace 10 años, 15, 20, cuando yo empezaba a coleccionar, pues el disco de La Veneno, ella grabó un maxi single en los 90, ¿no? En su momento de fervor y fenómeno social, y ese maxi te lo encontrabas perfectamente por 6 euros, pues se ha multiplicado por 10 fácilmente a 50 euros, a 60, a 100. Es un personaje que ha tenido muy poco merchandising, que digamos, a su alrededor, pero todo lo que hay a veces de prensa de ella y demás se ha revalorizado muchísimo. Es verdad, la escasez es lo que hace incrementar los precios. Fíjate, en el coleccionismo no se hace distinción de raza, religión, clase social, orientación política o sexual. Esto es muy importante porque aquí cada uno colecciona lo que le apasiona. Y ahora, Valeria, tú que estás en un momento muy, muy dulce, que esperemos que dure. Que así sea. A tu parecer, ¿en la sociedad actual somos más tolerantes y qué retos tenemos por delante? Pues yo quiero pensar que sí, simplemente por una cuestión de evolución humana, ¿no? Quiero pensar que en 2025 estamos mejor que en el año 1025, ¿no? Pero también creo que hay ciertas cosas que parten de la ignorancia y que parten de la maldad, que también son intrínsecas muchas veces en el ser humano y que eso no vas a poder remediarlo, ¿no? Pueden ser cuestiones de libertad sexual o pueden ser también cuestiones del racismo. Hay un montón de asuntos que creo que siempre serán una asignatura pendiente, pero es verdad que con información y con un poquito más de no mirar tanto, ¿no? Según de qué manera a vidas ajenas, pues podamos un poco ir paliando ciertas cosas. Eres una figura muy respetada en el colectivo LGTBI y te iba a preguntar que de todos los palos que tocas, porque es que eres polifacética,
Bueno. Hombre, ensayo, novelas, series, películas, artículos en las cabeceras más sesudas y rosas, y también actriz, que nos consta. Sí. De todos los soportes de comunicación en los que participas, de la prensa a la radio, los podcasts o la televisión, para ti, ¿cuáles son los medios más exigentes y al mismo tiempo en los que te lo pasas mejor? Pues mira, la televisión es muy exigente porque dentro de que llevo 5 años, ¿no?, trabajando, pero eso sí, llevo 5 años y no he parado ninguna semana, curiosamente. Empecé en 2019 en un programa de Canal Sur semanal, luego de ahí pasé a Televisión Española en un magazine que se llama La Hora de la 1 y de ahí he ido encabalgando programas y ya el último, ya hemos hecho 3 temporadas, vamos por 2 años. Y al final, dentro de este poco tiempo, sí que es verdad que es algo semanal, constantemente. Y la televisión te requiere verdad. Creo que te requiere algo donde si te enfadas, si te indigna algo te indignas, si te ríes. Creo que hay algo que el espectador detecta, ¿no? Y que tienes que ser tú con virtudes y defectos y demás. Entonces, en ese sentido, es la exigencia que tiene la televisión, más allá, creo que de estar bien informada o de contrastar las cosas o de aportar algo que sea interesante. Y de disfruto mucho ahora, volviendo un poco a todo lo del principio, esta sección que tengo en el 10 minutos que se llama La Entrevista 10, que es una entrevista mítica de la sección de la propia revista 10 minutos que empezó Carlos Herrera en los 90, luego la ha tenido Rosa Villacastín durante 26 años y la periodista Rosa Villacastín se jubiló en mayo y me llamaron a mí sin conocer yo ni al director de la revista ni nada. Y claro, pues me pareció un honor. De hecho, me mostré demasiado efusiva cuando me llamaron y dije, ya he negociado mal, porque si de repente dices, ¡ay, qué bien! Sí, claro, pues ya esto ya mal, ¿sabes? Pero es algo que me gusta mucho porque consiste en entrevistar actores, cantantes, ¿no? Gente a veces incluso de toda la vida que además, pues en mi caso se junta con algunos de ellos bastante admiración. Es que nos comentas la colaboración en 10 minutos, que es una cabecera de las primeras que incluso llegó a tratar el tema de los ovnis. Cierto, exacto. En finales de los 60 tenía una sección habitual donde, no sé si era en torno al año 68, 69, se tocaba mucho el tema de la ufología y demás en ese momento de furor con el caso Humo y demás. Tengo que decirte que es otro tema que me apasiona. Colecciono mucho libros de temas paranormales, que sé que es algo totalmente opuesto a todo lo que hemos comentado anteriormente, pero compro mucho libros sobre apariciones marianas. No sé si porque voy buscando la picaresca o porque me pasa como al personaje de la agente Mulder en el Expediente X, ¿no? Que I want to believe. Pues yo a lo mejor quiero creer, no lo sé, pero hay algo donde todo lo paranormal, sea asuntos de ufología o sea, ya te digo, apariciones marianas, me tiran mucho. Sí, fíjate, Valeria, aquí tenemos varios podcasts dedicados a ese coleccionismo. Esto ya va finalizando, te agradecemos tu paciencia. ¿Tu última compra en Todo Colección o algo que tengas marcado como favorito? Pues mi última compra en Todo Colección me llegó la semana pasada. Y fueron, 2 CD singles de Kylie Minogue y de Cher, porque encima, como te dije antes, colecciono cosas ya muy analógicas y yo el CD lo sigo coleccionando si me gusta la portada, si esa canción me gusta especialmente. Ya sé que se puede escuchar a través de plataformas musicales, pero a mí me gusta tener el CD, no sé, me gusta sin tener espacio. Y también en el mismo paquete compré un CD de Liberace, que es una estrella, aquí en España es menos conocido, pero Liberace es un pianista mítico, un músico mítico en Estados Unidos. Estaban a muy buen precio y eso fue lo último que he adquirido. Y en favoritos, pues lo último que debo tener, que recuerde también de días pasados, guardo constantemente en favoritos, es el DVD que me quiero comprar de la película del ataque de la mujer de 50 pies. Esta película de serie B, que todos conocemos el cartel, pero pocas veces vemos la película. Entonces, pues la añadiré a esas películas que hay que ver diariamente. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección. Llega el momento del minuto de oro, el del consejo para él y la coleccionista. A ver, pues el consejo es, creo que es muy importante cribar muy bien, buscar muy concretamente el nombre y el año, el nombre de la revista y el personaje que buscas. El personaje con todas sus vertientes. Hay gente que escribe que hay ciertas dudas para ciertos personajes, le ponen una letra de más, una letra de menos, le juntan el apellido. Pues yo todo esto tengo como 5 o 6 maneras de rebuscar. Y luego, por cierto, muy importante tener siempre en alarmas lo que estás buscando. Yo tengo constantemente alarmas de lo que me interesa. Valeria Vegas, muchísimas gracias por habernos atendido de forma tan exquisita en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Te deseamos una muy larga vida y prosperidad coleccionista. Muchas gracias. Un beso grande. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Las revistas, vaya mundo de fantasía e información, como hemos disfrutado con Valeria Vegas. Pues fíjate, hace muy poco tiempo tuvimos con Miguel Ángel Pintre
Pintrísimo en Instagram, pues una clase magistral acerca del coleccionismo de revistas de moda. Tiene más de 15.000 revistas de moda española y puedes escucharle en el episodio 208 de Todo Colección. En el episodio de hoy hemos mencionado a Alaska, por eso no te puedes perder una entrevista muy sorprendente en el episodio 121. Y también te recomiendo escuchar otro capítulo relativamente reciente que es una auténtica clase magistral, episodio 206 con Juan Antonio Fernández Rivero, uno de los máximos exponentes e historiadores de la fotografía antigua en España. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el episodio de hoy, pero no se acabó lo que se daba. Ahora te toca a ti. Te corresponde darnos un me gusta o un comentario. Suscríbete al podcast del coleccionista, que es fácil, gratis y libre de impuestos. Si te apetece participar en esta aventura divulgadora, escríbenos un email con tu propuesta de invitado o invitada a comunicación@todocoleccion.net. El coleccionismo es cultura y tú la protagonizas. Ya sabes, cuídate mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, todo es más fácil, económico y sencillo. Además, ahora con envíos TC, vendas donde vendas o para cuestiones personales, puedes hacer llegar tus paquetes por correos hasta con un 70% de ahorro. ¿Y sabes lo que vale? ¿Sabes lo que cuesta lo que tienes en casa? Descúbrelo en menos de un minuto con todotasación.com. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos de las mejores revistas. Hasta pronto. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.